En el Evangelio de hoy vemos a unos soldados que llevan como tarea apresar a Jesús y lo encuentran predicando. Cuando ellos escuchan lo que está diciendo Jesús, ellos quedan admirados. Y cuando llegan, les preguntan por Jesús, que por qué no lo apresaron, y ellos dijeron, es que nunca antes habíamos oído a hombre alguno hablar así. ¿Qué tal? ¿Eso te ha pasado? ¿Cuándo te pasó a ti? A mí me pasó. Te puedo decir dónde. Estaba en el salón de clases o en un área del colegio. Era una plática para mamás. Y ahí yo escuché que las mamás que estábamos allí, por supuesto por el horario y todo, no eran las que trabajábamos fuera, me refiero, profesionalmente, desarrollo de carrera, no, es dentro de la casa que nosotros nos podíamos santificar con lo que hacíamos. Cuando yo oí eso, yo dije, ¿cómo? ¿Sí? Barriendo, cocinando, limpiando. Yo dije, pero es que si eso es lo que yo no quiero hacer, porque yo pensaba que era un requisito del mundo, de la apariencia y todo, y por ahí no me quería ir yo. Pero cuando yo escuché esta palabra, eh, yo dije, de aquí soy. Y cambié. Ahí dije, yo voy por aquí. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Pero esa palabra de autoridad me llegó a través de una plática del colegio de mis hijas. Bendito día, bendita plática. Y después fue cuando supe que ese colegio, que aparentemente era como otro igual a otros, porque cuando yo estoy en ese colegio no tenía el Opus Dei, y resulta que ahí ya estaba el Opus Dei. Entonces me cambió y estos soldados pues quedan también, dicen, este discurso es distinto completamente a lo que venimos escuchando. Yo venía escuchando el discurso del mundo y vi el contraste. Luego. Mm, El objetivo de este programa es que tú y yo, como abuelas, identifiquemos ese momento donde llegó la autoridad de Dios y nosotros decidimos adherirnos a ellas, a sus preceptos, a sus mandatos, a sus lineamientos, a sus normas. Dijimos sí, el sí de mamá María, y nos adherimos con fidelidad. Yo contemplaba hoy los árboles porque la misa se hizo en donde están los nichos y hay un jardín. La última vez que yo había estado allí, recientemente, los árboles no tenían hoja, estaban peladitos. Y después, hoy los vi hasta floreados. Y dije, wow, durante la cuaresma esos árboles perdieron las hojas y ahora están con hojas nuevas, incluso con flores. Y dije, ay Señor, que mi cuaresma sea así, que la cuaresma de las abuelas catequistas también sea así. Eh, que esté reverdeciendo, que esté floreciendo con esta palabra que estamos divulgando aquí. Ya este es el programa 10 en cuenta regresiva, 11, bueno, ya perdí la cuenta. O sea que llevamos 30 programas. Hablando de la autoridad de Dios para regir nuestra condición de abuela y lograr esa conversión de la abuela que somos a la abuela que Dios tiene previsto que seamos. Pero la única manera de lograrlo es sometiéndonos libremente a esta autoridad de Dios, dejándonos transformar. Es una palabra poderosa,
poderosa y viene de Dios, o sea, es perfecta. Te pones a ver y la verdad es que no se entiende. Más bien luce absurdo o incluso negligente que nosotros todavía vivamos al margen de esta autoridad y que la familia no tenga ese propósito de como la palabra nos los pide, de que sea transmitida esta autoridad de generación en generación. El propósito de este programa es convertirnos en un canal de la autoridad. Y que nuestra autoridad, la que ven nuestros nietos, la que ven nuestros hijos, sea la misma de la de Dios. Los mismos mandamientos, los mismos preceptos, las mismas normas, los mismos lineamientos. Copia fotostática. Eso sucedió en el colegio. Ya luego nos mudamos de Valencia a Caracas. En Caracas ya no tenía ese colegio o el homólogo estaba muy lejos. Y el colegio, aunque era de monjas, no tenía esta misma palabra, que por lo menos no era distinto. Y fue cuando yo sufrí el síndrome de abstinencia de esta palabra de autoridad de Dios. Yo dije, no, yo necesito para gobernarme, para regirme, para pararme en seco frente a la tentación. Yo necesito seguir arropada, abrigada, bajo la sombra de ese discurso de autoridad. Y empecé a buscar y encontré un centro de la obra cerca de donde nosotros vivimos, en Caracas. Toqué la puerta, me abrió María Margarita del Corral, que se convirtió en mi directora hasta el sol de hoy. Y te puedo hablar con conocimiento, ¿verdad? De que me ha hecho la vida mucho más fácil, porque así como Jeremías dice acá, que le fueron explicando que Dios, el Señor me instruyó y yo comprendí, Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía que tramaban contra mí diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas en lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Te explica mucho y te instruye para la vida de esposa, la vida de madre, y como madre, todos los argumentos. O sea, ahí sí es verdad que se acabaron, como dicen, los dimes y diretes de mis hijos, se acabaron. Porque no es lo que dices tú, no es lo que digo yo. No es lo que opines tú, no es lo que opino yo. Es lo que dice Dios y lo que opina Él. Ya está. Es súper práctico que unos padres adopten la autoridad de Dios. Es súper práctico que unos abuelos se rijan con la autoridad de Dios. Súper práctico. Aparte que sabemos que siempre da resultado. Siempre. Siempre. Nosotros vemos aquí abajo cómo en el Evangelio están estos guardias del templo que han sido enviados para apresar a Jesús. Volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso ustedes se han dejado embaucar por él? Cuando yo leí esto me acordé de Chávez. Apenas él llegó, yo me di cuenta de qué palabra tan peligrosa, mentirosa, engañadora, piquito así, tú sabes, encantador de serpientes. Yo dije, no, prohibido escuchar. Prohibido escuchar. Nunca lo escuché. Y me salí de ahí. Gracias a Dios. Pero es como para decirte que también hay otras palabras, hay otras voces. Entonces uno
aquí cuando dice, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? Nosotros no nos dejamos embaucar por Chávez. Y tampoco, pero otras personas sí, sí, se dejaron embaucar. Pero ¿cómo embaucar para mí es una palabra que implica, oye, caíste en el engaño? Pero es que la palabra de Dios es verdad, verdad. Entonces, esta gente por aquí respirando por la herida, ¿acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Maldito es el que está lejos de Dios. Maldito es el que escucha otras voces y se somete a otras autoridades que, que lejos de darles la libertad, porque esta palabra os hará libre, ¿verdad? La palabra nos hará libre si la ponemos en práctica, dice Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Entonces, la verdad es que sí, tenemos que tomar esa decisión como abuelas de revisar nuestra vida, de dejarnos impactar por esa palabra de Dios y que esa sea la que marque nuestra vida. Así como yo veía estos árboles que se les habían caído las hojas y estaban reverdeciendo y floreciendo incluso bellamente, pues nosotros que ya estamos en esta recta final, de verdad que descubramos que Dios espera mucho, mucho, mucho de nosotros como abuelas catequistas. Que demos gracias a Dios por estar aquí, por estar escuchando y por estar dispuestas a, de ahora en adelante, lo que nos quede de vida, hacerlo bajo la autoridad de Dios, de su palabra. Que se vuelva fundamento, que se vuelva criterio para la toma de decisiones, que se vuelva absolutamente todo en nuestra vida. Como dicen por ahí, que la última y la primera, que la primera palabra y la última, porque sabes que por soberbia dice, no, él siempre quiere tener la última palabra o poner el punto final. Que sea la última palabra y el punto final de Dios. Y nuestra vida cambiará. Y la de los nuestros también. Hasta mañana.